la enterocolitis necrotizante. Para ello, el objetivo de la clase es el conocer los factores de riesgo que se asocian con el desarrollo de esta enterocolitis, también conocer cómo se presenta esta enterocolitis necrotizante, cómo se realiza el diagnóstico y también cómo es el manejo de la enterocolitis. Recordar siempre esto. Se sabe que la enterocolitis necrotizante es una enfermedad grave que puede llevar inclusive a la muerte, ¿no? Y se caracteriza por una necrosis inflamatoria intestinal y que afecta tanto el intestino delgado como el grueso. Su incidencia me pueden decir que es baja, pero miren, en países desarrollados tener un 7% de bebés menores de 1.500 gramos que presenten enterocolitis no es nada bajo, es bastante alto, ¿no? Y presenta una mortalidad en torno al 30% en países desarrollados. Imagínense cómo estamos nosotros que somos país en desarrollo. Esto se duplica, a veces hasta se triplica. ¿Cuál es la característica principal de la enterocolitis? Inicia que generalmente como una isquemia, luego, primero, bueno, la inflamación, ¿no? Isquemia, necrosis de la pared intestinal y con translocación de bacterias que producen gas desde la luz intestinal hasta el epitelio, causando inflamación, necrosis y disección de la pared intestinal, ¿no? El famoso llamado neumatosis. Hasta el momento se desconoce qué es lo que produce principalmente esta enterocolitis, pero se dice que parece deberse a una respuesta innata, anómala de estos enterocitos inmaduros y muy reactivos a una microbiota con poca diversidad, ¿no? Causando inflamación y necrosis tisular. Un 30% van a requerir de intervención quirúrgica, ya que se puede producir perforación o gangrena intestinal. Miren que esta inflamación no solamente se va a localizar a nivel intestinal, sino va a llegar un momento en que se va a hacer sistémica, afectando diferentes órganos y principalmente el sistema nervioso central, causando desde un retardo en el neurodesarrollo hasta microcefalias. La evolución y el pronóstico de estas ha variado por los múltiples tratamientos que tenemos en las últimas décadas, pero sí todavía tenemos una mortalidad alta en relación a las enterocolitis. ¿Cómo se define la enterocolitis? Es una enfermedad grave causada por necrosis inflamatoria intestinal idiopática y que afecta, dijimos, el intestino delgado y el grueso. También dijimos que se caracterizaba por isquemia, necrosis e inflamación de la pared intestinal, ¿no? Esta puede progresar a necrosis transmural con perforación intestinal única o múltiples y peritonitis causadas por este problema. Es una de las principales emergencias médicas quirúrgicas en nuestros neonatos. Recordar eso. Afecta principalmente el ilion y el colon. La mortalidad y morbilidad dijimos que siguen siendo altas y la práctica clínica actual se está dirigiendo más que nada hacia un diagnóstico precoz e inmediata instauración de un manejo adecuado en las unidades de cuidados intensivos neonatales. ¿Cuál es la incidencia de esta? A nivel global, a nivel mundial, se estima una incidencia entre 1 a 3 casos por 1.000 nacidos vivos. En las UCIs, en bebés ingresados en las UCIs neonatales, este problema se presenta entre 1 a un 5% de bebés, que aumenta esto en menores de 1.500 gramos, que puede llegar hasta un 12%. Más del 90% de casos se presentan en los de muy bajo peso al nacer. Entonces, ¿de quiénes estamos hablando? De los menores de 1.500 gramos. Y si hablamos de edad gestacional, pues va a ser desde los muy prematuros, menores de 32 semanas. La mayor parte de estos bebés que presentan enterocolitis recibieron en algún momento nutrición enteral, no con leche materna, sino con fórmulas. La tasa de mortalidad es alta y esta va a aumentar
en forma inversa, diremos, al peso al nacer y a la edad gestacional. Cuanto menos pese mi bebé, cuanto menos edad gestacional tenga, va a tener una mayor tasa de mortalidad entonces. Y esta no se presenta el primer día de vida, jóvenes. Generalmente y con frecuencia se presenta entre el cuarto y el 10º día de vida. En promedio podríamos decir en el día 7, 8. Miren cómo va aumentando esta tasa de mortalidad, diremos, por enterocolitis. Cuando el peso al nacimiento es menor, igual cuando la edad gestacional es mucho menor, tenemos mayor mortalidad en los bebés. ¿Qué factores pueden predisponer entonces a esta enfermedad? La prematuridad se la lleva de hachazo siempre. Nutriciones enterales, especialmente a base de fórmulas. La depresión o asfixia al nacer es otro factor que puede predisponernos, así como los partos que son fuera del hospital. Tendencias a la hipotermia a la hora de vida, cesáreas, el uso de medicamentos como indometacina, dexametasona y también los problemas infecciosos en los bebés. También el uso de inotrópicos, las acidosis metabólicas severas en nuestros bebés, la policitemia, ¿no? El uso de bloqueadores de bomba inclusive nos pueden llevar a enterocolitis, por eso nosotros no usamos bloqueadores de bomba. El uso de terapia antibiótica indiscriminada, como hablábamos en los cuadros de sepsis, debemos reducir al mínimo el uso de antibióticos, justamente una de esas complicaciones que tiene, que es la enterocolitis necrotizante. Entonces, si hablamos de la etiopatogenia, esta enfermedad está asociada a múltiples factores de riesgo. Obviamente, un huésped predispuesto. Y generalmente, ¿qué pasa en la prematuridad? En la prematuridad lo que vamos a encontrar es inmadurez intestinal, alteraciones de la microbiota, y a eso le aumentamos, empezarles a dar alimentación enteral a base de fórmulas. Todo ello lo que va a llevar es a una isquemia. Todo eso va a interactuar a nivel intestinal, ¿no? Y se va a producir una respuesta aumentada del sistema inmune, llevando a mayor isquemia, a daño de la mucosa y el tejido epitelial y a necrosis de este. Entonces, a manera de resumen, la prematuridad y la nutrición, la prematuridad, lo que tenemos es una inmadurez intestinal. Entonces, todo va a estar inmaduro, ¿no? Tanto la barrera mucosa, el tono vascular, y también va a haber inmadurez del sistema inmune. Esto aunado a una nutrición enteral a base de fórmulas, al uso de antibióticos, al uso y mal uso de las cesáreas también, que todo esto va a llevar a una disbiosis. Aunado a esa prematuridad, lo que nos va a llevar es a que el organismo presente una respuesta inmune exagerada. ¿Y esta qué va a hacer? Llevar a translocación bacteriana, migración de enterocitos, inflamación, necrosis y enterocolitis. Entonces, recordando un poquito todo lo que ya hemos estado hablando, la etiopatogenia, vemos que normalmente en el intestino hay una barrera epitelial, donde debe haber un equilibrio entre la reparación y el daño en este. Mientras que en la enterocolitis, ¿qué se va a producir? Inhibición de la migración de enterocitos y su proliferación, permitiendo todo ello a una translocación bacteriana. El organismo normalmente debe regular la barrera epitelial como una forma de inmunidad innata. Los receptores tipo TOL4 tienen la función importante en la reparación celular. Pero si hay una sobreactivación de este TOL4, lo que se va a producir es disminuir la capacidad de reparación frente a una noxa y por ende mayor respuesta de los problemas inflamatorios. Entonces se va a producir la falla en la barrera intestinal, translocaciones bacterianas, inflamación intestinal, con la consiguiente respuesta inflamatoria sistémica.
Entonces, acá nos podemos centrar un poquito de todo lo que hemos estado hablando y vemos que la barrera epitelial y la inmunidad innata son las que juegan un papel importante en la enterocolitis. Esto aunado al estrés a nivel de la mucosa intestinal, ¿no? Y una insuficiencia, perdón, creo que no estoy grabando la clase. Un segundito. Recording in progress. Listo. Esto aunado al estrés, les decía, de la mucosa intestinal y a una inadecuada reparación y a una inadecuada respuesta de los mecanismos de defensa, diremos, nos lleva a la producción de enterocolitis necrotizante. Creo que ya hemos hablado mucho de lo que es la etiopatogenia, cómo se produce este problema, y vamos a ver qué cosa podemos encontrar histológicamente en los intestinos que han sufrido este problema de enterocolitis. Vamos a encontrar una marcada congestión de la mucosa intestinal, con necrosis coagulativas, puede haber hemorragias, edema de la submucosa, ulceraciones, microtrombos capilares y también bulas de neumatosis en la submucosa o subserosa. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en la presentación clínica en estos casos? Va a ser variada. Dijimos que los signos y síntomas clínicos son inespecíficos. Un problema infeccioso puede tener los mismos signos y síntomas. A veces esta presentación puede ser aguda, especialmente cuando se presenta en los a término, como vamos a ver, o puede ser insidiosa, principalmente en los prematuros, y generalmente, previamente, estando normal el prematuro, y se le inicia, diremos, una alimentación enteral. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en los bebés? Intolerancia alimentaria, podemos encontrar residuos gástricos, distensión abdominal y heces en sangre. Dijimos que se presentaba entre el cuarto y 10º día. En los prematuros podemos encontrar, y en los prematuros extremos de repente muy posteriormente, porque generalmente en los prematuros extremos no iniciamos la nutrición enteral tan pronto, ¿no? Y generalmente la mediana de presentación en los muy prematuros es de 20 días. Y cuanto más inmaduro, va a tardar más en presentarse este problema. Puede haber temperaturas inestables en los bebés, apneas, bradicardias, desaturaciones, letargia, etc. Al examen físico lo que vamos a encontrar es distensión abdominal, que puede ser dolorosa a la palpación, con disminución o ausencia de ruidos hidroaéreos. Si no tratamos adecuadamente a nuestros bebés, podemos llegar a que el bebé pueda hacer un shock séptico con una falla multiorgánica. Entonces, hay una triada clásica que se presenta en la enterocolitis, que es residuos gástricos biliosos o porráceos, distensión abdominal y deposiciones con sangre. Dijimos que teníamos signos sistémicos y signos localizados en el sistema gastrointestinal. Si hablamos de los localizados, podemos encontrar residuos gástricos, vómitos, distensión abdominal, sangre en materia fecal, eritema de pared abdominal, masas abdominales y peritonismo. Mientras que en los sistémicos, una vez que ya hubo un compromiso multiorgánico, diremos, mi bebé va a estar letárgico, puede haber alteraciones, diferentes alteraciones del estado general, incluido dificultad respiratoria, inestabilidades térmicas, llegando al shock, a la acidosis y la mala perfusión. Si un recién nacido prematuro supera el periodo de gravedad de los primeros días y ha iniciado alimentación enteral, podemos encontrar inicialmente deterioro clínico general, inestabilidades térmicas, letargia, apnea. Miren, son los mismos, diremos, signos y síntomas de cualquier problema infeccioso, inclusive de una hipoglicemia. Y a medida que la enfermedad avanza, puedo encontrar en este bebé hilio,
eritema a nivel de la pared abdominal, una masa abdominal fija y persistente, e inclusive signos de ascitis. Acá tenemos, miren la diferencia entre ambos. El de vuestra mano izquierda de la pantalla es una distensión abdominal, mientras que en la otra ya hay, inclusive se ven las asas intestinales, ¿no? Con movimientos de repente de rotación si vemos en un video, ¿no? Presencia de venas que nos están ya indicando signos de hipertensión. Hay dos formas de presentación de la enterocolitis: la insidiosa o tardía, que es la más frecuente, y la fulminante. La insidiosa o la tardía, como le quieran llamar, es la forma más común, dijimos, que se presentaba principalmente en el prematuro convaleciente. Ya había pasado su estado de gravedad, se le inicia tolerancia oral y empieza con este tipo de problema. Generalmente son sin factores actuales de riesgo, ya pasó el riesgo en teoría, pero empiezan a presentando intolerancias alimentarias y signos inespecíficos entre la segunda y cuarta semana, como es distensión abdominal, lo que hemos estado hablando. Mientras que la forma fulminante es de aparición súbita y de rápida evolución. Generalmente esta se presenta en los a término enfermos, con factores de riesgo, que no han recibido alimentación y que no nos explicamos qué es lo que está pasando con estos bebés. No pueden tener cuadro abdominal definido en la primera semana, que inclusive puede llevar a perforación, y puede llevar inclusive a un síndrome de disfunción orgánica y muerte. ¿Cómo lo clasificamos? Es de acuerdo a los criterios de Bell. Podemos usar esta tabla de acá o la que sigue, los estadios de Bell modificados por Walsh-Kligman. Los dos nos van a dar que hay hasta 6 estadios. El 1A, que solamente sospecha, donde el bebé puede estar inestable, puede tener una inestabilidad térmica, apneas, bradicardias, letargias. Podemos encontrar residuo gástrico, distensión abdominal y sangre oculta en heces o vómitos. La radiografía no vamos a encontrar casi nada. De repente solo una leve dilatación o un leve hilio. En el estadio 1B, que ya es de sospecha, vamos a encontrar lo mismo que en el 1A, pero ya no va a haber sangre oculta en heces, sino heces sanguinolentas. En el estadio 2A, que ahí empezamos a hacer el diagnóstico de enterocolitis, ¿no? Es un ya diagnóstico definitivo, pero la afectación es leve. Vamos a encontrar en los signos todo lo que está en el 1A, ¿no? Igual que 1A, 1B, igual que los signos abdominales. Y podemos agregarle un signo más, que son ruidos intestinales ausentes o disminuidos. Y el abdomen puede estar sensible, o sea, puede estar con cierto dolor a la palpación, o no puede haber nada. Y en la radiografía ya encontraremos dilatación intestinal, hilio y signos de neumatosis intestinal. En el estadio 2B ya la afectación es moderada y vamos a encontrar todo lo que encontramos en el 1A, 1B, 2A, ¿no? Y podemos, acá sí ya el abdomen va a estar más sensible. Y vamos a encontrar más signos de hilio paralítico, de celulitis, ¿no? De masas de repente en fosa ilíaca derecha. Y en la radiografía vamos a encontrar el abdomen, el hilio paralítico, perdón, esto está mal, ¿no? Y en la otra la vamos a ver mejor, pero ya podemos encontrar presencia de aire a nivel hepático. En el estadio 3A, que son los estadios más avanzados y que ya hay una afectación severa, pero el intestino todavía está intacto. Ahí vamos a encontrar más signos sistémicos, como bradicardia, hipotensión, apneas, acidosis, signos de coagulación intravascular diseminada, oligoanuria, neutropenia, etc. Y podemos encontrar inclusive signos de peritonitis, ¿no? Sensibilidad abdominal intensa, distensión, etc. Y en el 3A ya encontramos en la radiografía signos de ascitis.
En el 3B ya es gravedad extrema, lo más probable es que ya sea más incompatible con la vida, ¿no? Donde vamos a encontrar ya perforación, signos de perforación intestinal, como es el neumoperitoneo. Ahora la que más se está usando es esta de acá, los estadios de Bell modificados. Entonces, en el 1, ¿qué sospecha? ¿Qué vemos? Lo que ya hemos estado diciendo en el Bell no modificado, ¿no? Donde podemos encontrar sangre oculta en heces, ¿no? Y signos radiológicos puede ser normal o leve hilio. En el 2A, que es leve, lo mismo que el estadio 1, más distensión abdominal marcada, ausencia de ruidos intestinales y ya sangre abundante en heces. En la radiografía, neumatosis, ¿no? Que es lo que caracteriza al 2A. Mientras que en el 2B ya encontramos ya más signos sistémicos, como puede haber acidosis, trombocitopenias. En los signos abdominales ya encontramos edema de pared abdominal, masas palpables y sensibles. Y en la radiografía lo característico de este estadio, diremos, es el aire en vena porta. En el 3A encontramos más signos sistémicos todavía, como hipotensión, oliguria, coagulación vascular diseminada, ¿no? Y habrá aumento del edema de la pared abdominal con eritema e induración. Y en la radiografía ya hay presencia de ascitis prominente, asas intestinales fijas y sin aire libre. Y el 3B, que dijimos que ya habían signos de una peritonitis, ¿no? Ya encontramos ausencia de ruidos intestinales, presencia de quimosis, induraciones, etc. En la radiografía, aire libre subdiafragmático y neumoperitoneo. ¿Qué exámenes auxiliares debemos pedir? Evidentemente el hemograma nos va a ayudar porque puede haber leucocitosis o leucopenia. Es decir, leucocitosis, leucocitos más de 30,000. Leucopenia, leucocitos menos de 5,000. Con presencia o no de desviación izquierda. Y lo característico de repente, que no solo es de esta enfermedad, pero que sí nos ayuda a sospechar de que ya es más severo el cuadro, es la trombocitopenia. También podemos encontrar acidosis metabólicas refractarias, hiponatremias refractarias, ¿no? Y sangre oculta o sangre masiva en heces. En la radiografía, ya estuvimos viendo en los estudios, puede haber presencia de hilios, edema de pared, neumatosis intestinal, presencia de asas fijas, gas en el sistema porta, ascitis, neumoperitoneo, que nos indica ya que hay una perforación intestinal. Acá tenemos algunas radiografías, miren, signos de neumatosis intestinal en el A. En el B, donde está la flechita, miren, presencia de aire, gas en la vena porta a nivel hepático. Y el 3, que ya hay signos de neumoperitoneo, como el aire bordea todo el diafragma en forma de campana, ¿no? Estos casos ya casi son incompatibles con la vida, bien raro que salga. La ecografía está entrando cada vez más en boga en estos cuadros para hacer el diagnóstico más certero, diremos, y más rápido, donde podemos encontrar colecciones focales de líquido, líquido libre ecogénico, incremento de la densidad ecogénica de la pared intestinal, aumento del espesor de la pared intestinal, ¿no? Que son los que son estadísticamente más significativos y que nos ayudan a predecir resultados mucho más desfavorables. Se han también investigado estudios con tomografía contrastada, resonancia magnética, pero para enterocolitis son de poca utilidad. Acá tenemos, por decir, una radiografía con presencia de neumatosis a nivel de sus mucosas de colon, ¿no? Dilatación del intestino delgado y aire en el sistema porta. En la ecografía hepática veremos que hay un portograma aéreo, ¿no? Con asas también de neumatosis intestinal. ¿Con qué hacemos el diagnóstico diferencial de esta enfermedad? Evidentemente, las enterocolitis infecciosas, ¿no? Los cuadros diarreicos, bacterianos principalmente. También con otros problemas abdominales quirúrgicos como son las malrotaciones intestinales, los vólvulos intestinales, invaginación intestinal,
perforaciones intestinales e inclusive una apendicitis neonatal. También hay que hacer el diagnóstico diferencial con la neumonía y la sepsis, que muchas veces cursa con hilios intestinales, con fisuras anales y lo que está entrando muy en boga también ahora, cada vez se ven más niños con alergia a la proteína de la leche de vaca. ¿Cuál va a ser el tratamiento? El objetivo principal de este tratamiento va a ser lograr la recuperación con el menor daño anátomo-funcional del sistema gastrointestinal de nuestros bebés. La mayoría de los casos de enterocolitis no tienen por qué llegar a ser quirúrgicos. Van a ser manejados entonces médicamente. Solamente un 20 a 40% llegan a ser quirúrgicos estos casos. Entonces, el objetivo del tratamiento al final va a ser limitar la progresión de la enfermedad. ¿Cómo haremos? Descompresiones. ¿Cómo? Mediante reposo gástrico. Nada por vía oral. Además de eso, aspiración intermitente o continuada gástrica. O una dieta oral solamente a base de leche materna. Habrá que darle una nutrición entonces e hidratación parenteral adecuada a estos bebés con un soporte respiratorio y cardiovascular. Y como terapias antibióticas de inicio, según 2A, podemos usar ampicilina amicacina. Y si ya va avanzando más, tendremos que agregarle una cefotaxima, o sea, una cefalosporina de tercera, metronidazol en caso de que haya perforación. Y si hay resistencia antibiótica, podemos usar inclusive el tazobactam. Y de acuerdo al germen que encontremos, no podríamos usar la vancomicina o el meropenem. Habrá que corregir también las anomalías hematológicas como la anemia, la coagulación vascular, intravascular diseminada, las trombocitopenias, ¿no? Habrá que hidratar si está deshidratado mi bebé y habrá que ir monitorizando continuamente mediante análisis de laboratorio y radiografías, ecografías, etc. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el manejo? El manejo va a estar de acuerdo al estado clínico de la enterocolitis. Si está entre el 1A y el 1B, ¿no? Decimos, es una sospecha más que diagnóstico, ¿no? En este caso, solicitaremos radiografía de abdomen, hemograma con recuento de plaquetas, TB en heces para buscar sangre y hemocultivos, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? Dejarlo en NPO, su reposo gástrico, porque si le doy a un intestino que está inflamado, de hecho que se va a inflamar más, va a producir isquemia y necrosis. Entonces, mejor que haya un reposo gástrico. Y de acuerdo a cómo vaya evolucionando, puedo ir posteriormente iniciando nuevamente una tolerancia oral. Le colocaremos también una sonda orogástrica a gravedad. Instalaremos una nutrición parenteral total, ¿no? Y habrá que considerar el inicio de antibióticos de amplio espectro, como ampicilina más un aminoglucósido. Habrá que monitorear en forma frecuente los signos vitales, el perímetro abdominal para ver esa distensión, y habrá que ver también cómo van los residuos gástricos y buscaremos sangre en las heces. Si los análisis de laboratorio y la evolución clínica están por buen camino, suspenderemos los antibióticos a las 72 horas e iremos reiniciando la alimentación enteral mediante lactancia materna exclusiva en forma gradual. Pero si ya tenemos estadio 2A, 2B y 3A, ¿no? Es decir, estadios que ya tengo el diagnóstico de enterocolitis y no hay signos de perforación, pediremos radiografía de abdomen, llámese anteroposterior y lateral, control seriado cada 6 a 8 horas, hemograma con recuento de plaquetas, gases arteriales y dosaje de electrolitos y ecografía abdominal, ¿no? Donde podemos ver la citis, la neumatosis, el gas en sistema porta, etc. ¿Y cómo lo vamos a manejar? Más tiempo de reposo gástrico, 4 a 10 días de acuerdo a evolución. Colocaremos sonda orogástrica a gravedad y con aspiración frecuente en cada evaluación.
alimentación parenteral, nutrición parenteral total, terapia antibiótica endovenosa por 10 a 14 días. Seguimos con la empírica todavía, ampicilina más aminoglucósido. Le podríamos por ahí cambiar de repente, en vez de la aminoglucósido, una cefalosporina de tercera generación. Habrá que realizar monitoreo intensivo de signos vitales, apoyo ventilatorio en caso necesite mi bebé, y si las plaquetas están por debajo de 25,000, habrá que hacerle transfusión de plaquetas. Y en caso requiera mi bebé, si de repente está hipotenso, ¿no? Habrá que usar drogas vasoactivas, expansores de volumen y realizar ya interconsulta cirugía pediátrica para hacer un manejo en equipo, ¿no? Para tomar las medidas adecuadas en el momento indicado en nuestro bebé. Pero si ya hay perforación intestinal, ¿no? Dijimos que había presencia de aire, miren, en forma de campana a nivel del diafragma, ¿no? Este diagnóstico se realiza primero clínicamente, distensión abdominal, mucho dolor a la palpación y signos sistémicos. En la radiografía, ¿no? Vamos a encontrar la presencia de aire libre a nivel de peritoneo. Entonces, ¿cómo va a ser el manejo en estos casos? Igual que en los anteriores, pero tendrá más tiempo de ayuno intestinal. Muchas veces llegamos a 20, 30 días de nada por vía oral. Entonces, echaremos la mano más tiempo a la nutrición parenteral total. Terapia antibiótica por 10 a 14 días y acá sí cubrir también los anaerobios, que podemos cubrirlos ya sea con clindamicina o metronidazol. Y si hay perforación, evidentemente el manejo es quirúrgico, mediante la laparotomía exploradora, donde realizarán lavado peritoneal, resección intestinal y reevaluación de asas dudosas, osteomías de derivación única o múltiple, anastomosis primaria, y en caso que de repente el bebé está muy delicado y no puede entrar a sala de operaciones, por lo menos para ir calmando el cuadro agudo, se podría ir realizando un drenaje peritoneal. ¿Cuáles son las indicaciones entonces de cirugía en los casos de enterocolitis? Si hay un deterioro clínico rápidamente progresivo, a pesar de medidas de soporte adecuado, si encontramos neumoperitoneo, si hay una masa abdominal palpable con asa fija persistente, si hay peritonitis, aire en sistema porta, celulitis y el famoso signo de Cullen, ¿no? Que es la decoloración azul púrpura periumbilical o de la pared abdominal. Si tenemos necesidad de usar el drenaje peritoneal, el siguiente paso será la cirugía, ¿no? Y principalmente indicado en el prematuro extremo con gran compromiso intestinal. La laparotomía exploratoria, ¿no? Donde se observa el nivel iliocecal, se hace una incisión transversa supraumbilical y se hacen las ostomías del caso. ¿Cuándo hacemos drenaje peritoneal? Si mi bebé pesa menos de 1,000 gramos, va a ser más fácil que entre a sala de operación, más difícil, perdón, que entre a sala de operaciones. Entonces puedo empezar haciéndole un drenaje peritoneal inicial, que mi bebé esté hemodinámicamente estable y que no pueda tolerar una cirugía, que lo más probable se nos vaya en sala de operaciones. Entonces podemos empezar haciéndole el drenaje. Este drenaje se puede colocar a uno o los dos lados del abdomen y, ojo chicos, la mortalidad es bastante alta. Es más del 50% en comparación con la laparotomía exploratoria. ¿Cuándo reiniciamos la vía oral? Cuando el abdomen esté blando, depresible y esté indoloro. Cuando hay ausencia de residuos biliosos por la sonda orogástrica o hay ausencia de vómitos. Y haya evidencia de actividad peristáltica, como que ya haya presencia de ruidos hidroaéreos y que el bebé esté realizando deposiciones. Y en esas deposiciones no haya sangrado. No haya presencia de masas abdominales o signos de obstrucción y mi bebé esté hemodinámicamente estable, también respiratoriamente estable. ¿Cuáles pueden ser las complicaciones de estas enterocolitis?
¿Que recurra a esta enterocolitis? Un 5 a 10%. A consecuencia de las cirugías puede haber estenosis colónica, que se puede producir en un 10 a 20% de los casos. El síndrome de intestino corto, que nos lleva a malnutriciones con el tiempo. Estas ocurren en 9% de los casos que han sido operados y por resecciones intestinales amplias. Incluso enfermedad hepática, debido al uso de nutrición parenteral total extendida, diremos amplia, ¿no? Que ocurren con mayor frecuencia en los bebés que han sido tratados quirúrgicamente. Entonces, el pronóstico también no es bonito, pues. Pronóstico es malo. Tiene una tasa de mortalidad entre 20 a 30%, dijimos. Mayor mortalidad a menor edad gestacional e intervenciones quirúrgicas. Y los bebés que hacen enterocolitis y son intervenidos quirúrgicamente, se aprecia que solo el 50% sobrevive. Y de los sobrevivientes de ese 50%, el 60% van a presentar alteraciones del neurodesarrollo, con secuelas de parálisis cerebral, ceguera, sordera, etc. Entonces, lo ideal es prevenir. ¿Cómo prevenimos? Previniendo el parto prematuro, evidentemente. Utilizando los corticoides prenatales y la alimentación exclusiva con leche materna, con leche humana. Hay otras formas de prevenir. Me pueden decir el uso de probióticos. Está dando muy buenos resultados usar probióticos en estos casos. Inclusive, antes de que presente el cuadro, es mejor usarlos. Pero lamentablemente todavía hasta ahora hay múltiples estudios, hay mucho en la web sobre esto, pero no se logra determinar cuál es el mejor probiótico. ¿Será el Lactobacillus reuteri? ¿Será el Lactobacillus rhamnosus? ¿No? Que fue inclusive detectado en la leche materna de una madre en Huancaína, ¿no? Y que su bebé no presentó enterocolitis al darle solamente la leche materna. No se sabe qué probiótico es el que sería mejor para este tipo de cuadro, y tampoco se sabe cuál es la dosis a darle. Por eso es que todavía esto continúa siendo investigado. ¿Cuál va a ser la evolución a largo plazo y cómo se puede prevenir? Estos bebés van a presentar retardo del crecimiento extrauterino, secuelas de parálisis cerebral, retardo en el desarrollo cognitivo, afectaciones sensoriales, visuales, ópticas, dijimos, ¿no? Si solamente es tratado médicamente, o sea, antes de que hayan mayores complicaciones, la supervivencia, un 95% buena, pero si ya es tratado quirúrgicamente, la supervivencia va bajando cada vez más. Y se dice que el 70% fallecen dentro de la semana siguiente al diagnóstico. Entonces, volvemos a decir, ¿cómo prevenimos? Dándole solo leche materna propia, y si no tenemos, será del banco de leche. Iniciando con una alimentación trófica, o sea, con pequeñísimas cantidades, más que nada para estimular la peristalsis intestinal, no como alimento, sino como un estimulante. No, el uso de pre y probióticos que ya les estuve diciendo. Y no olvidemos, una estrecha supervisión del uso de antibiótico terapia. Muchas veces hacemos uso y abuso de estos antibióticos. También tendremos que tener una adecuada política para ver a quiénes transfundimos o no, evitando principalmente las soluciones hiperosmolares. Entonces habrá que tratar también la policitemia, ¿no? Porque eso también es una causa o un coadyuvante para hacer una enterocolitis. También retardando el pinzamiento del cordón. Se ha observado que cuando se retarda el pinzamiento, o sea, se hace un pinzamiento oportuno, los bebés hacen menos cuadros de enterocolitis. Y manteniéndolos a los bebés en una saturación de oxígeno óptima que esté entre 90 a 95%. Acá hay una publicación en el New England Journal Medicine, ¿no? De los 2011, donde también habla de prevenir. ¿Tiene evidencia de eficacia y seguridad el uso solo de leche materna exclusiva?
o sea, de alimentación enteral no agresiva. Hay evidencia de eficacia, pero cuestionada seguridad, el uso de aminoglucósidos enterales, probióticos, glucocorticoides, arginina. Y tienen evidencia de eficacia en modelo animal, pero no en humanos, el uso de anticitoquinas y el factor del crecimiento. Y hay evidencia o eficacia propuesta, pero sin evidencia, mejor dicho, el uso de prebióticos, como el uso de algunas plantas de repente, componentes de la microbia y receptores antagonistas Toll-like, la glutamina, ácidos grasos, etc. O sea, eso todavía nosotros no debemos usarlo en nuestros bebés. Gracias por vuestra atención, chicos. Si hay alguna pregunta, todavía tenemos unos minutos. Doctora, quisiera hacer una pregunta respecto a la alimentación trófica. Quería preguntar qué tipo de alimentos se le da en ese caso que usted menciona en la prevención. Leche materna, solo leche materna, en pequeñas cantidades. Esa es la alimentación trófica. El objetivo de darle alimentación trófica es, como les dije, mejorar esa peristalsis, mejorar las vellosidades intestinales, no, nada más. No tiene objetivo de engorde, crecimiento, nada de eso. Por eso son pequeñas cantidades y la leche materna es lo mejor para hacer esto. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, una consulta. ¿De qué manera se asocia la trombocitopenia con el cuadro clínico? Porque mencionó que era más severo. Afectación sistémica. La afectación sistémica ya nos lleva a una alteración de todo y principalmente enterocolitis. O sea, no hay una explicación específica de por qué los de enterocolitis hacen más trombocitopenia. Pero una trombocitopenia en una enterocolitis ya es un signo de mayor gravedad. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta? ¿Está Cristian?